Hello, hola, hola, feliz lunes, así sí da gusto empezar un lunes. Bueno, ya sabéis que hoy tenemos directo con Iván y con María. Iván con Bel, ¿vale? En Instagram y María de Rizoma Sexología. Ahora cuando me pidan el típico paso para entrar, les acepto, ¿vale? Este es el capítulo 6 ya de Episcolabios Feminista. Sabéis que toda esta semana anterior, ¿vale? Y esta semana y la próxima, de lunes a viernes, estoy siempre pues a las 7, en plan, por lo general suelen ser 20 minutos, media hora. De momento nunca he conseguido bajarlo a 20 minutos, siempre es media hora, ¿vale? Pero bueno, ya estaremos un poquito más con Iván y con María charlando. Pero bueno, siempre trato temas así un poquito que nos puedan interesar, ¿no? Como personas que trabajamos con chavalería, ¿no? Ya sea para cómo no liarla cuando trabajamos violencias machistas o acompañamos violencias machistas, ya sea también recursos, ¿no? Con los que trabajar, análisis de perspectiva feminista de estos recursos. Ahí vamos. Bueno, María está por aquí, mira, Rizoma, está ya por aquí María también. María, cuando me des paso, o sea, cuando me pidas lo de aceptar, vale. A ver. Vale, te estoy aceptando ya. A ver si entra ahora Iván. Aquí está Iván también. Hola Iván, corazón. A ver. María, Buenas. ¿qué tal, corazón? Ay, se me ha quitado lo de los cascos, de tanto rollo de los cascos. Estos malditos cascos de Bluetooth. A ver. Yo voy sin cascos, ¿eh? Espero que Pero no bueno, haya problema. te escucho bien, sí. Vale. A ver si nos pide ahora acceso. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahí está Iván también. Sí, ahora nos pedirá acceso también. Iván, ¿lo puedes pedir o lo mando yo? ¿Cómo lo hacemos? Ah, mira, ahora. Justo. ¿Yo lo he aceptado? Yo creo que sí. A ver. Ahora. Ahí Iván. estamos. Estamos. ¡Eh! Hola. Perfecto. ¿Cómo estás? Buenas, Guas, ¿nos escuchas muy bien. bien, no? No se colapsa ahí Ay, a ver, que no os veo muy bien. con los comentarios, Yo ¿no? por ahora se escucha bien. Vale, no, es que mi wifi hoy está un poco juguetón. Sí, el mío también, ¿eh? Espero que no haya mucho De hecho, estoy en el salón, en el suelo, lo más cercano posible a el wifi, por si acaso. No me meto dentro del router porque no entro, que si no. Pero sí, ¿Cómo sí. estáis? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Episcolabios Feminista, que es la serie esta que estoy haciendo ahora de lunes a viernes, pues charlando un poco de todo. Siempre intento que sean 20 minutos, media hora, pero nunca cumplo de los 20 minutos, siempre es media hora. Entonces, bueno, hoy estoy con vosotras de invitadas. Le había comentado, bueno, pues a la gente, ¿no? Que vamos a trabajar hoy, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de nuevas masculinidades, del tema del porno como escuela, ¿no? Que esto me lo dijo una vez María y dije, jo, qué buen titular ese, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poquito que antes que nada, para toda la gente que ha llegado nueva, que ha llegado un porrón de gente nueva y un porrón de gente diciendo qué directo más interesante, pues que os pudieseis presentar cada cual, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta nunca presentar a la gente porque creo que cada una tiene su estilo, ¿no? De hacerlo y le gusta más unas cocinas que otras. Así que si os queréis presentar vosotras, pues adelante. Lo típico. ¿Me No, presento yo primero? no, don't Correcto. Bueno, pues nada, para la gente que no me conozca, yo soy María Rodríguez. Tengo este proyecto que se llama Rizoma Sexología. Soy sexóloga, doctora en género y diversidad y bueno, pues así llevo varios años investigando principalmente sobre el tema de la pornografía. Y nada, he publicado una guía hace poco con el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, que aquí sí que compartimos vínculo Iván y yo, porque somos los dos asturianes y estamos muy ligados al Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias,
que se llama pues un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes, la pornografía como escuela. Y bueno, pues de eso va a ir también un poco el taller que vamos a dar aquí en Deconstruyendo. Ahora ya, pues si queréis, luego charlamos un poco sobre esto y resolvemos algunas dudillas que ya llegaron por ahí sobre el porno y demás. También. Y nada, le doy paso a la princesa de mis sueños encantado. Pues nada, yo me llamo Iván, soy historiador, bueno, tengo la carrera de historia, de ser historiador hay un trecho. Y también tengo un doctorado en género, el mismo que Mariuca, ahí también tenemos vínculo. Sí. Y bueno, me dedico a eso, a la formación, sobre todo en tema de masculinidades y diversidad. Y básicamente yo creo que en los últimos años sí que me he ido ya centrando más específico en masculinidades y LGTBI, ¿no? Y sobre todo en los enlaces que hay muchos entre la masculinidad y de las violencias LGTBI fóbicas y tal. Y también tengo junto con Diego Fernández una guía publicada en el CMPA, que es Nuevos Espacios de Seducción, así se llama la guía. Y que, por cierto, nuestras guías están disponibles, voy a hacer publicidad, para descarga gratuita en la página del cmpa.es, que yo siempre lo digo porque estoy como muy orgulloso de que estos trabajos estén accesibles de manera gratuita. Me parece muy guay después de tanta academia en la que incluso te obligan a pagar por hacer un artículo o por descargarlo, un 30 euros un artículo, es como, ¿estamos locos? No. Entonces yo siempre como lo defiendo mucho y hay más guías en la página web disponibles. Doy fe, yo me he leído la tuya, Iván, Mariuca, la tuya todavía no. Además me habló precisamente Iván de ella y supe que la tenías por la charla esta en la que te conocí, la de Otro porno es posible, con Amasturies, que sé que dijiste, allá al fondo están las guías, están y diciendo, bueno, joder, yo no, también de todas formas así, si la queréis ahora como muy fácil acceso, está también ahí en el link in bio de mi Instagram. vale. Os la podéis descargar directamente en PDF. Incluso podríamos como decir, ¿no, Iván? Yo creo que no habrá problema, que si también alguien quiere la guía en papel, pues hay opción de que se las mandemos. Además ya os mandamos las dos, porque como el envío va a costar lo mismo, pues ya os van las guías. Si las quiere alguien en papel, bueno, pues también habría opción de poder mandarlas. En ese sentido... También hay que decir que quedan pocas, que me han dicho, me dijeron el otro día que iban quedando poquitas. O sea que... La de Mariana la tengo. Es cierto que quieren enviártela, es verdad. También. Bueno, para así un poco como hilar todo esto, ¿no? Parece que pueden ser temas como separados, todo esto que hablamos de las masculinidades, la parte del porno, pero creo que tienen como muchas cocinas también en común unas con otras, ¿no? Y además, una de las principales para mí como Iraira, en plan, que me pasa cuando trabajo, yo diría que la principal es la gran preocupación que tiene el profesorado con estos dos temas, ¿vale? O sea, es como ahora mismo, cuando trabajo con profes, bueno, trabajo con chavalería muchísimo, pero ahora que estoy trabajando más con profes, son como los dos grandes temas que siempre salen, ¿no? Cómo trabajamos con el sector masculino, también que parece que le sentimos como cada vez más reaccionario, ¿no? A cuando hay una actividad de igualdad o demás, sentimos como mucho más rechazo por la parte varón, por la parte de hombre, ¿no? Digamos, por esa parte del alumnado masculino, digamos, es lo que sienten. Y luego también la gran preocupación constante que gira en torno a, es que claro, es que ahora mismo con el consumo de porno que hay, es que es una pasada lo que consumen porno y claro, luego normal, porque aprenden todo del porno y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que parece que esta frase de ocurre lo que ocurre, parece que va desligado también de lo que ocurre en la sociedad en general y no solamente, ¿sabes?, dentro del porno, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿cuáles son esas líneas de unión que tienen estos dos temas, podríamos decir? ¿Empiezo yo? Vale, pues es que yo creo que tiene muchísimas líneas y yo creo que Mariuca y yo lo hemos hablado muchas veces y probablemente nuestros talleres muchas veces van uno después del otro, literal. Porque tiene mucho que ver, porque en el porno la masculinidad hegemónica es una pieza clave, al menos en el porno tradicional, en el porno mainstream, es la figura no solo que construye el principal ejecutor del relato, sino para el cual se destina también, ¿no? Entonces es como parte y acción a la vez. Y también, yo sé que cuando veía el cartel, la primera vez que vi el cartel, cuando nos lo mandaste, veía nuevas masculinidades,
El- el porno como escuela. Y de repente pensé, uy, que vamos a hablar de cómo el porno es escuela de las nuevas masculinidades. Se me fue por ahí y a la vez dije yo, pues es verdad que muchas veces hablamos de cómo, por ejemplo, el otro día, Mariuca, en el taller que lo mencionabas, ¿no? Que estabas dando, de cómo hay conflictos entre una especie de ética feminista con determinadas fantasías que no se deberían tener por ser feminista y que yo creo que esto también sería muy guay hablarlo con el tema de las nuevas masculinidades. ¿Cómo puede haber conflictos éticos en decir, bueno, pues para una mujer puede decir, yo soy feminista, pero quiero que me empotren, como un hombre y podría llegar a decir, yo soy aliado, soy X, pero quiero empotrar, ¿no? O sea, cómo poner todo, cómo organizar todo esto. Entonces yo creo que sí, que están súper vinculados y que además es necesario vincularlos. Bueno, y además también y por ir a los datos, ¿no? También vemos los consumos pornográficos, ya no tanto a quién va destinados, que sí, lógicamente, ¿no? Como decía Iván, también esa masculinidad hegemónica aparece representada en el porno constantemente y al mismo tiempo interpela también, ¿no? A esa masculinidad hegemónica. O muchas veces yo siempre me pregunto, cuando veo porno, analizo porno, siempre digo, alguien estará pensando que estoy yo aquí detrás, ¿no? Viendo este tipo de contenidos, ¿no? Se presupone que hay otra figura masculina al otro lado de la pantalla también, ¿no? Y que reproduce esta masculinidad hegemónica. Y también creo que hoy en día, cuando trabajo con los chavales, por ejemplo, y pregunto, ¿no? ¿Quiénes veis porno? ¿Quiénes no veis porno? ¿No? La manera de comunicar, la chavalada, cómo ven porno ellos, que es guay, yo sí, yo veo porno, veo mucho porno, ¿no? Y ellas muchas veces, que a lo mejor sí tienen consumos pornográficos, pero no se atreven a verbalizarlo, sobre todo en un espacio público, ¿no? Probablemente lo hablarán entre ellas, lo comentarán, pero hablarlo en el espacio público de la clase implica seguramente un riesgo para ellas, ¿no? Un riesgo de ser etiquetadas con todas esas etiquetas que todas ya conocemos, ¿no? Y que pasa con cualquier otro tema, cuando abordamos la sexualidad. Quiero decir que puede pasar también como, por ejemplo, hablando de masturbación, ¿no? Que tenemos también este paralelismo de un montón de chicos yo, y un montón de chicas que bajan la mirada al suelo, se miran entre ellas y si alguna se lanza y lo dice, el resto van detrás, pero si nadie lo dice, bueno, pues no, no vaya a ser que mañana yo sea la, dos puntos, se nos ocurren a todos y a todas y a todes 1.000 millones de palabras con las que nos estigmatizan, ¿no? Creo que también esta visión o sea, ver porno y comunicarlo públicamente con esta alegría, ¿no? Tiene que ver mucho con esa construcción de la propia masculinidad en la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que son temas que están muy unidos y por otro lado también creo, como decías tú antes, que son dos temas que realmente están preocupando al profesorado ahora mismo porque han sido dos temas a los que igual no les hemos dedicado tanto tiempo, ¿no? Las masculinidades era una cosa como que, bueno, que se vayan apañando ellos, ¿no? O que hagan ellos el trabajo, ¿no? Por fin hay algunas personas que se están poniendo a hacerlo, ¿no? Y con el tema del porno, pues hasta ahora ha sido un tema tabú, no se habla de esto, ¿no? Parece que hablar de pornografía implica que los chavales y las chavalas y los chavales vayan a consumir más porno, cuando en realidad, bueno, pues podemos hacer el paralelismo con la educación sexual, ¿no? Hablar de educación sexual o dar más educación sexual en el aula va a llevar a que la gente sea sexual, más activamente sexual o primero o demás. Bueno, pues yo creo que simplemente lo que les va a dar es herramientas para tener una sexualidad más satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno. Claro, es que en este sentido, por ejemplo, una de las preguntas que hacía, no sé si sería un profe o una profe, porque decía como profes, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Concretamente, además, decía como profes, ¿cómo podemos trabajar el tema del porno con el alumnado, ¿no? Porque también cuando imparto los talleres parten directamente de la premisa de la demonización del porno, ¿no? Ya directamente. Y bueno, creo que todas las que estamos aquí sabemos que en el momento en que, bueno, todas hemos sido adolescentes, entonces al final prohíbe algo, que yo lo voy a seguir haciendo, voy a buscar las triquiñuelas para hacerlo y al final me lo prohíbes y más no quiero también, ¿sabes? Entonces es, jolín, ¿por qué trabajarlo desde una perspectiva de prohibicionismo, de la demonización, ¿no?
cuando podemos hacer esa resignificación también con más educación sexual, graduar esas gafas y tener también esa capacidad de analizar mucho más allá y elegir qué vemos y qué no vemos, ¿no? En plan que incluso también, claro, el porno también ha construido nuestra erótica y nuestra construcción de los deseos, ¿no? Que luego, por lo que hablaba Iván, ¿no? De, pues, claro, mi deseo luego es, pues, si quiero empotrar, tal, ¿no? Es como, a mí me viene muchas veces el, ay, esto no es muy feminista, soy la mala feminista porque quiero hacer esto, es como una constante de más contradicción que dices tú, joder, el feminismo se metió en mi cama, pero a veces se metió para mal, porque me hace dudar, ¿no? De todo lo que hago. Entonces, bueno, como profes sí veo, ¿no? Que están como queriendo trabajarlo, pero hay como todavía ese estigma, ¿no? A decir, claro, hay que trabajarlo para que no lo consuman, ¿no? Y es como, ¿cómo le damos una vueltecita a esto, ¿no? En plan, entonces, ¿cómo podemos no trabajarlo desde ese discurso y trabajarlo desde otro lugar como profes? También. Bueno, le doy, Iván, sí, ¿no? Tira, Vale, tira, pues, adelante. bueno, yo creo que, como decías tú bien, ¿no? Además, decías, ¿no? Si eres un adolescente y te dicen por aquí no, porque lo digo yo, ¿no? Probablemente la cosa, o sea, me pasa a mí, que no soy adolescente, ¿no? Que me digan, no tires por aquí y para allá voy de cabeza, ¿no? O esto está prohibido y entonces te empieza como a picar el niqui por dentro, ¿no? De, pues a ver qué es esto, ¿no? Que me están diciendo que no, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que no, que además, como en este caso, ¿no? Como la pregunta viene por parte del profesorado, también nos tenemos que replantear un poco cuáles son las estrategias educativas que vamos a tener, ¿no? Yo creo que no es una buena estrategia educativa decir no, porque lo digo yo, ¿no? O sea, hablamos de que esto es una mala estrategia educativa para todo, pues en este caso yo creo que también, ¿no? Va a tener que ser una cuestión de resolver dudas, de ver qué pasa ahí, ¿no? Qué dudas tienen y ver qué herramientas les podemos facilitar, sobre todo porque las herramientas van a hacer a estas personas más libres, ¿no? O sea, es decir, al final las herramientas te van a servir a lo largo de tu vida es un bagaje que tienes contigo, ¿no? O sea, realmente decir no, pues eso, como estrategia me parece una cosa absurda. También, por otro lado, esta demonización del porno. Yo puedo entender que haya una visión muy crítica con el porno, con este porno heteronormativo, ¿no? Machista, que odia la diversidad, capacitista, ¿no? Gordófobo, o sea, quiere decir que, vamos, que tiene todo lo bueno, lo bueno, entrecomillado, por supuesto, ¿no? O sea, quiero decir que lógicamente tenemos que ser críticas y somos críticas con este tipo de pornografía. Yo creo que entonces lo que tenemos que hacer es acompañar, ¿no? Acompañar a estas personas adolescentes a que tengan herramientas para poder ser críticas con este tipo de ficciones también. Otra vez, ¿no? Vamos a tener en cuenta que esto que están consumiendo es una ficción, vamos a tener que repetir 1000 veces que esto no es la realidad, ¿no? Pero consumimos otro montón de ficciones a lo largo de nuestras vidas y, bueno, ahí están las familias, el profesorado para acompañar, ¿no? Y cuando vemos Superman, alguien nos dice perfectamente, oye, mira, que porque te pongas una capa aquí amarrada, oye, ten cuidado a ver lo que haces, ¿no? Que si te tiras desde el sexto, la consecuencia va a ser grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que darles herramientas en este sentido porque van a seguir viendo este tipo de pornografía, ¿no? O sea, también yo me voy mucho, ¿no? A los motivos por los que ven pornografía, que uno de ellos es para aprender o por curiosidad, es decir, no estamos satisfaciendo de alguna forma las necesidades de las personas jóvenes y tienen que recurrir al porno porque es algo que está ahí en Internet, es de fácil acceso, es gratuito, ¿no? Y lo entienden como una fuente de información sexual casi para el 30%, ¿no? O sea, para el 48% es una fuente de información válida y para un 30% es la única, o sea, consideran que es la única fuente de información sexual. Que esto a veces hay gente que me lo cuestiona, ¿no? Dice, bueno, este informe dice esto el 30%, pero si ahora ya prácticamente todos los adolescentes ya tienen bueno, pues en sus recogido entre sus estudios por lo menos una charla, ¿no? Habrán tenido, alguien habrá pasado por allí y les habrá contado algo. Mira, Iván pone caras, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que no haya pasado nadie, pero bueno, yo creo que hay también, cuando el 30% de los adolescentes dice que su única fuente de información es el porno,
ahí yo la colleja me la pego a mí misma. Claro. O sea, quiero decir, vamos a dejar de pegarle collejas al porno y vamos a empezar a asumir responsabilidades, ¿no? Probablemente parte de ese 30% de esas personas que dicen que no han tenido ayer educación sexual, yo haya pasado por allí y no haya sido una mierda de significativa para estas personas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos contenidos significativos que conecten con las personas jóvenes, ¿no? Que también a veces vamos a hablar a los institutos de una perspectiva adultocéntrica, donde queremos contar lo que queremos contar, porque nosotros sabemos mucho y mira todo lo que sé, pero es que realmente si tú no llegas con esa información que estás dando, algo estamos haciendo mal, ¿no? Que igual hemos pasado a hablar de ITS 1000 veces, hemos pasado con un plátano y el preservativo, ¿no? Que es lo que me suelen contar a mí que va a pasar a hacer alguien por allí. Sí. Y eso es tan poco significativo en sus vidas que el 30% contesta que no ha tenido un taller de educación sexual nunca, ¿no? Porque ni siquiera lo recuerda cuando le hacen esta pregunta, ¿no? Porque no conectó de ninguna forma con esta información que le dieron, ¿no? Entonces, lo digo por esta cosa, ¿no? De la demonización del porno. Bueno, pues lógicamente el porno que tenemos no es una Arcadia feminista ni una Arcadia educativa, eso lo tenemos que tener claro, pero vamos a también asumir responsabilidades, ¿no? Y a no echarle de todo la culpa al porno. Y hay muchas veces que ya, y acabo, por girar un poco, por rizar un poco el rizo, ¿no? Pienso, si tuviéramos pornógrafos, pornógrafas, pornógrafes más educados sexualmente, ¿tendríamos el porno que tenemos? ¿O tendríamos otro? ¿No? Bueno, ahí como que se la lanzo a Iván. Venga. Ay, perdón, una cosa, ahí se me viene también María e Iván, que todo el rato ponemos el foco en la chavalería también del porno que consumen, el porno que consumen, como si no fuese el porno que consumimos. También. O sea, ¿no? Es como, porque el porno que consumen, que es el mismo que tú ves. O sea, es exactamente el mismito que tú estás viendo y que probablemente tampoco tengas ningún tipo de gafas violetas o como queramos llamarlas, púrpuras, lo que nos dé la gana, ¿no? Con el cual podamos hacer esta graduación, ¿no? Que, sí, o incluso las personas adultas que a lo mejor, bueno, pues apostamos por otro tipo de pornografías, que también así como por dejar constancia aquí, que también existen, ¿no? Sí que es cierto que cuando vas a acceder a otro tipo de pornografía, tiene ahora como 1000 etiquetas, ¿no? Porno feminista, porno ético, ¿no? Pero que al final la base es que se está filmando eso desde otros códigos, desde otros puntos de vista, desde otras formas de hacer y desde otras formas de entender la industria. Esto es una microindustria muy, muy pequeñita y sobre todo que no es gratuita, ¿no? O sea, yo creo que también aquí la gratuidad influye muchísimo en el consumo de pornografía que tienen las personas adolescentes, ¿no? Tú incluso podrías dar recursos para consumir otro tipo de ficciones, pero las personas jóvenes en general no pueden acceder a ella tampoco a nivel económico, ¿no? El otro día se me ocurría a mí, pero bueno, esto es una maldad y a lo mejor tal, ¿no? Se me ocurría a mí que era como Pedro Sánchez ha dado este bono para cultura, ¿no? Este bono para las personas de 18 años de cultura. Bueno, pues que a lo mejor habría que incluir ahí entre el cine, la televisión, ¿no? El cine, teatro, los videojuegos y demás, bueno, pues una partida para pornografía ética, no sé, a lo mejor tenemos que escribir bien una esa carta. petición, seguro. No te escuchas a Pedro, ¿sabes? Hola Pedro, mira, te queríamos comentar que... Hola, mira. Toc, toc. Mira, queríamos venirte a decir... Bueno, también ahí podríamos jugar con esta idea de porno, baja cultura, otro tipo de ficciones, alta cultura, ¿no? Que también podríamos ahí meternos a ver qué definimos como cultura. Eso es. Total. Sí, o sea, yo es que estoy, como siempre, completamente de acuerdo con Mariuca. O sea, yo creo que el patrón desde que se trabaja no solo es prohibicionista, sino que también es punitivista. O sea, no solo se busca prohibir el porno, se busca castigar a la gente joven que ve porno, castigar a través de la culpa, que es una forma más de castigo judío-cristiano clarísimo. Entonces, claro, yo creo que en masculinidades ya vamos teniendo claro que la culpa no suele servir para nada y que la culpa es muy paralizante y que el camino sería la responsabilización tanto del profesorado como del alumnado y enseñar eso, lo que decía Mariuca, ¿no? Una estrategia educativa más acorde pues a quién te estás dirigiendo, ¿no?
al final la labor del profesorado tiene que ser acompañar, tiene que ser apoyar, tiene que ser informar, desde un punto de vista abandonando lo que yo creo que es el gran problema, que es una moral sexual profundamente sexofóbica, ¿no? O sea, yo creo que el eje clave ahí es el rechazo del sexo. Bueno, yo voy a decir de la sexualidad, pero vamos a decir del sexo, ¿no? De esa comprensión. Por ejemplo, yo pienso los libros estos de temática LGTB que se han prohibido, Sí. que se han censurado en no sé dónde, ¿vale? En Castellón, creo, que se habían, sí, ¿no? Que se habían censurado veintitantos libros. Hoy mostraban en la televisión unos fragmentos de lo que la Asociación Abogados Cristianos había utilizado para demandar y para prohibir estos libros. Eran fragmentos de contenido sexual, obviamente, porque son veintipico libros, en algunos hay biografías, en algunos hay relatos eróticos y en no sé qué, son diferentes temáticas, y se utilizaba un argumento profundamente sexofóbico para anular y para censurar todos estos libros, ¿no? Yo creo que también está esta cosa de, de la imposición de una manera de lo que es sano, de no adoctrinar, ¿no? Salía el de abogados cristianos diciendo que esto adoctrinaba, ¿no? Entendiendo al final, es que es muy chungo porque se superponen los discursos. Al final lo que tienes miedo es que los chicos jóvenes y las chicas jóvenes vayan a leer esto y se vayan a convertir. O sea, esta es la cosa chunga. No es que lean y aprendan. La cosa chunga es que tienes miedo de que esta gente, estas personas, estos críos y crías lean esto y se perviertan. Que es, por otro lado, el mismo discurso estigmatizante de que lo LGTB se contagia. O sea, es como una vuelta de tuerca. Por eso están tan cómodos ahí, porque es el mismo discurso patologizante de la diversidad que llevamos escuchando muchas décadas, ¿no? El de tengo miedo a que mi hijo o mi hija reciba una charla de diversidad sexual y de repente se me vaya a convertir en maricón, ¿no? Esta cosa de decir, oye, relájate, tu hijo o tu hija ve películas de Disney, ve Cars y no quiere ser un coche, pues tu hijo o tu hija le vamos a hablar de diversidad sexual y no va a querer hacerse maricón por la gracia de hacerse maricón. ¿Vale? O sea, vamos a relajarnos y vamos a situar cada cosa en su sitio, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ver, lo que decía Mariuca, ¿no? Con esta moral sexual todo el rato. Y yo creo que este es un gran obstáculo para los propios colegios porque también reciben muchas presiones de los padres y de las madres para no dar determinados talleres y para no tocar esos temas. Eso os iba a preguntar ahora, ¿no? Porque también noto como, por parte del profesor, hay una gran parte, ¿no? Como con esas ganas de decir esto hay que tomarlo y además, si podemos ser también nosotras como profes, ¿no? Que es como, jolín, ¿quién va a estar mejor que no solamente pues Iván o María o yo oyendo el tiempo que nos dan, que encima es irrisorio, que a veces es un día y son 50 minutos y de los 50, 40 son para sentarse, ¿sabes? Y es como que no te da tiempo a nada, ¿no? Y con eso ya has hecho el check de la actividad de igualdad, de la actividad de diversidad sexual del año, ¿no? Y hay mucho profesorado que tiene como esas ganas de decir, jo, es que quiero estar yo ahí también, en plan, porque es que estoy todos los días con estas personas y durante muchos años, en muchas ocasiones, ¿no? Y sí noto también otra gran parte, y muchas veces por la parte de los equipos directivos, que son como, es que no quiero pillarme los dedos con nada, en plan, no quiero que yo vaya por ningún lado, en plan, sí, es que totalmente, yo soy de izquierdas y quiero que haya todo este tema de género en las aulas y quiero, pero claro, en plan, también meter, depende de qué talleres, de diversidad, ¿no? Es como la constante autocensura por lo que pueda venir pasando, ¿no? Que es lo que estabas también puntualizando un poco, Iván, ahora, ¿no? De también el miedo a que nos vaya a llover, ¿no? Que ahí está un Y poco es la autocensura. que, a ver, es un miedo real en realidad. O sea, yo creo que aquí también esta forma, yo lo creo que es que esta moral sexofóbica se impone también de tal manera que agota a las personas que quieren trabajar sobre esto. Y yo entiendo que un profe que quiera dar una charla vaya a enfrentar a una serie de obstáculos tan grandes que decida no, porque creo que también tiene derecho a agotarse o a no tener que enfrentarse a esa persona sola ante todos los obstáculos, ¿no? Creo que también esto es un trabajo en equipo, ¿no? Y que tanto las personas que vamos a dar talleres como las personas que están en el centro, etcétera, podemos ir buscando estrategias y podemos ir buscando maneras de
pues solicitar más tiempo, etcétera, etcétera, para ir metiéndonos y ramificándonos cada vez más dentro del sacrosanto espacio educativo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también hay una estrategia, o yo por lo menos es últimamente la que estoy siguiendo mucho, ¿no? Y es que la educación sexual es un derecho. Y esto hay que enmarcarlo desde ahí, ¿no? Porque eh, todo el rato da la impresión de que somos cuatro progres, que se nos ocurrió, ¿no? Porque somos muy progres, somos muy así, se nos ocurrió de repente decir, ah, pues mira, venga, con esto para... O sea, vamos a ver, la educación sexual es un derecho, y es un derecho de la infancia y de la adolescencia, y es un derecho que la sociedad como en su conjunto tiene que garantizar. Entonces creo que esta es la base para intentar acabar un poco con todo este discurso de educación sexual sí, educación sexual no, educación sexual en casa. O sea, quiero decir, bueno, es un derecho humano, o sea, está recogido además dentro de los derechos sexuales y dentro de los derechos humanos. Es decir, tenemos que garantizar los derechos de la infancia y de la adolescencia, y para garantizarlos la educación sexual es una de las bases, ¿no? Entonces, hablamos de derechos frente a fantasías, de dogmatización, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, vamos a como a ir aposentando las cosas, ¿no? Y por otro lado, creo que las familias se tienen que implicar, o sea, como inmediatamente, ¿no? Porque también cuando vemos que en los coles el profesorado tiene muchas dificultades para implementar este tipo de talleres, ¿no? Muchas veces los miedos es de que venga alguien de fuera, de que no estén los padres, de que, ¿no? De que las familias vengan y la líen, ¿no? Entonces, hablar de educación sexual como derecho humano que las familias tienen que garantizar para la infancia y para la adolescencia, y que si fueran las familias las que estuvieran viniendo a pedir los talleres de educación sexual al colegio, seguramente creo que tendríamos menos problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, aparte del profesorado, como que muchas veces no estamos teniendo en cuenta a las familias, que tienen un papel fundamental en todo esto, y que además como que están en una primera infancia al que ni el profesorado puede acceder, ni nosotros podemos acceder, y que están haciendo educación sexual constantemente en casa, ¿no? Y que están haciendo un tipo de educación que ninguno de los profesionales que estamos aquí o que el profesorado pueda hacer, ¿no? Que está vinculado con otras cosas, que tiene que ver con los afectos, con aprender a querer, con aprender a comunicarse, ¿no? O sea, quiero decir, creo que la implicación de las familias tiene que estar ya en el panorama, y creo que ayudaría un montón, ¿no? También al profesorado a quitarse, porque al final todo este discurso es como, no, las familias tienen derecho sobre los hijos, a decidir sobre ellos y demás, ¿no? Y el profesorado muchas veces tiene miedo a esto. Bueno, pues que sean las familias las que estén decidiendo si queremos garantizar los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros hijos, y que fueran ellos los que fueran que hubiera una demanda por parte de las familias, ¿no? Entonces, a veces creo que olvidamos a las familias y que tienen ahí un peso fundamental en todo esto. Justo, además muy de acuerdo, porque hablaba hace poco también con una mami que está en una AMPA, es una AMPA súper guerrera, bueno, con dos mamis además que están consiguiendo, son AMPAs súper guerrilleras, en plan es como qué guay, porque están demandando y además demandando que el profesorado se forme, y desde el AMPA se paga desde el propio dinero del AMPA la formación al profesorado, ¿no? Que es como, jolín, no se está consiguiendo de otro lado, pues ellas habían sacado 3.000 euros para que el profesorado tuviese formación durante todo el año, y también el alumnado, ¿no? Que es como en educación sexual, ¿no? Que era como que guay, que por lo menos también hay AMPAs ahí que están teniendo un papel súper importante, ¿no? Porque lo que tú dices, se cree que la familia es quien tiene el derecho a elegir, ¿no? Si su hijo, su hija o su hija tiene este tipo de educación o no, ¿no? Cuando, jolín, realmente cuando vas igual al instituto en este caso, o a un centro de primaria, me da igual, igual es el único contacto que tienes. Gracias a ese centro es el único contacto real que puedes tener con estos temas, porque igual en tu familia, pues eso es un tema completamente tabú, ¿no? No es la primera vez, bueno, yo recuerdo en mi familia tampoco hemos hablado nunca de sexualidad abiertamente, será como una especie de no se prohíbe pero no se habla, se omite, ¿no? Un poco así todo ahí medio, y claro, yo lo que recibí de educación sexual era el plátano, ¿no? Y el condón, que decías, claro, y además eran durante el recreo, que tú podías ir a un aula, era como encima
que me quito de mi recreo, de mi hora de descanso, media hora para ir a este aula a que me den, pues eso, pues un condón y me enseñan a ponerlo en un plátano o en un palo, ¿no? Claro, yo como mujer lesbiana era como, ya, ¿y yo qué hago? ¿No? En plan, yo con todo esto, ¿qué información pone, no? No me aporta nada. Y tampoco tenía una respuesta clara, ¿no? Y es también lo que se está encontrando mucho alumnado, pues LGTBI, ¿no? En plan, que no está teniendo respuesta tampoco a sus formas de relacionar sexualmente también, ¿no? Para nada. Entonces, No, o sea, yo me acuerdo, yo es que lo de poner condones a un dildo o a un plátano, eso fue en mi educación sexual de mis amigas y la de mi generación entera. Pero es que lo decía María, se siguen haciendo ese tipo de talleres y eso también es un problema actual, quiero decir, seguimos teniendo a veces unos planteamientos en la educación sexual terribles porque además suele ser técnicos y técnicas externos, o sea, ni siquiera es el profesorado, porque yo tampoco estoy muy seguro si el profesorado, el del profesor de mates o el profesor de lengua tiene que poner a darse un taller de educación sexual. Hombre, igual para eso tenemos a personas especializadas, ¿no? Sí está guay y yo sí abogo mucho porque tienen que estar formados en determinados ámbitos, ¿no? Como pues la igualdad, conocimientos básicos y tal. Y decía antes Mariuca el tema de que es un derecho, ¿no? Una educación sexual, la educación sexual es un derecho y es un deber del profesorado la formación continua, que esto a veces se nos olvida, que están las leyes que tienen la obligación de formarse de manera continuada sobre los temas que sean de interés para el alumnado y esto lo es. Entonces que yo creo que también por ahí, ¿no? Claro, esto yo entiendo que es muy problemático porque cuando tú eres profesor, cobras una mierda y trabajas 250 horas a la semana, que venga un pipiolo a decirte que tienes que formarte, me van a mandar a cagar. Y con toda la razón, ¿eh? Pero quiero decir que también, pues si es obligatoria esa formación continua, igual también se les puede ceder horas pagadas para que se formen, ¿no? Que yo creo que es un trabajo, cuando digo en equipo, también digo en muchas direcciones, la verdad. Y el tema que decías de lo LGTB dentro del condoncito y lo LGTB, es que muchos talleres, yo me acuerdo que en talleres de educación sexual y tal, mucha gente, muchos chicos, sobre todo chicos gays, te preguntan, oye, la bativa, es que no sé qué es esto, ¿no? Es que me metí agua, pero es que, quiero decir, después de todo, a unos destrozos, el no conocer cómo limpiarte, cómo hacer una serie de cosas, condiciona mucho el tipo de práctica sexual, incluso llevando a una práctica sexual de riesgo, ¿no? La desinformación también es una práctica sexual de riesgo. Entonces, yo creo que estas cosas también, pero bueno, claro, si es meter este giro, eh, es que le explotaría la cabeza a mucho profesorado, la verdad. Mira, si nos ponemos a hablar de esto. Ahora que estás diciendo esto, Iván, mira, justamente Manuel FP7 estaba diciendo, profesorado, necesitamos formación continua para poder tratar este tipo de temas en el aula. La propia consejería no nos lo ofrecen con asiduidad, ¿no? Total, pero si es que ofertan cursos de otras cosas, que yo tenía una amiga que está haciendo las oposiciones y dices tú, pero este curso que ofertan, ¿para qué? O sea, archivística, y dices tú, ¿pero qué me estás contando? O sea, y no ofreces un curso sobre conceptos introductorios de la igualdad. Yo qué sé, cualquier cosa que sea como básica, pero que el profesorado tenga herramientas para poder contestar a esas preguntas, que a veces las preguntas son totalmente destornilladores, ¿eh? La pregunta de un adolescente te puede ir al núcleo exacto y puede ser muy difícil contestarla. Entonces yo creo que sí, que es necesario también. Y que el profesorado tenga recursos también, ¿no? Porque antes hablábamos, o sea, no todos tenemos que saber de todo, ¿no? O sea, yo, si se me estropea el coche, pues llamo a un mecánico, a una mecánica, ¿no? Para que me lo arregle, porque pues si no estaría como muy vendida yo con el tema, ¿no? O sea, quiero decir que al final también las figuras de acompañamiento, ya bien sea la familia o el profesorado, ¿no? A veces simplemente lo que está guay o es significativo para una persona adolescente es que estés ahí, que acompañes, ¿no? Y que sepa que la apoyas o lo apoyas o le apoyes de alguna forma, ¿no?
al final también que el profesorado tenga recursos, que tenga materiales audiovisuales, que tenga libros, que tenga personas que nos dedicamos a estos temas cerca para poder hacer alguna intervención, que conozca los recursos comunitarios que hay cerca de su entorno, ¿no? Que los pueda facilitar. Creo que con esto ya tendría mucho ganado, ¿no? O sea, por lo menos tendría la confianza de alguna forma de este alumnado de, hostia, no tengo ningún problema en hablar de este tema, igual no sé hablar de todo, pero estoy aquí y soy una persona adulta que pueda acompañar en esto de una forma natural y sin juzgar, ¿no? O sea, no voy a juzgar nada. Creo que esto también es un punto que tiene que pillar ahí un poco el profesorado, ¿no? De decir, bueno, voy a ser un adulto que acompañe aquí. Lógicamente todos no sabemos de todo, es más, yo hay veces que no sé de algo y llamo a Iván, ¿no? Y a veces Iván no sabe de algo y me llama a mí, ¿no? O sea, quiero decir que al final yo creo que lo que está bien también es como, pues también tener una caja de herramientas el profesorado. Antes hablábamos de una caja de herramientas para el alumnado y creo que el profesorado lo necesita también, ¿no? En este ámbito. Claro, es que además hay un peso muy grande que viene por parte del adultocentrismo, también de las jerarquías, ¿no? Que hay dentro de yo soy profe, tú eres alumno, alumno, alumne, ¿no? En plan, se supone que yo soy la diosa del universo, en plan, yo sé de todo y tengo que saber, ¿no? Y esto al final yo creo que cuando trabajo mucho con profes, ¿no? O trabajo en el viaje de ida, ¿no? Yo pongo mucho hincapié en que no tenemos que saber de todo y que al alumnado, cuanto más podamos hacer así, sabiendo que nunca vamos a poder hacer así del todo, porque seguimos siendo personas adultas con X privilegios, leídas de esa manera, tal, pero sabiendo que nuestro esfuerzo está en que esto haga así, rompemos muchas barreras con decir, pues mira, esto no lo sé, en plan, es que igual, por ejemplo, el tema de redes, ¿no? Que también le tienen tanto miedo los profesores al tema de redes, ¿cuánto podemos aprender de la chavalería con el tema de las redes? O sea, ¿cuánto podemos, no? Qué fácil es decir, pues no lo sé, me enseñas. En plan, me enseñas a... No. O no sé, busco y buscas y mañana nos contamos, ¿no? O sea, quiero decir que al final también podemos generar como muchas estrategias a nivel de redes, al profesorado le da mil vueltas y yo, por ejemplo, creo que el profesorado ahí también es algo que nos comentan, ¿no? Justamente este año Iván y yo trabajamos bastante sobre este tema y es algo que el profesorado es como, madre mía, menos mal que viene alguien porque yo no me aclaro, ¿no? O, por ejemplo, con cuestiones relacionadas con la diversidad. Y hay veces que me descojono con el profesorado, ¿no? Que me decía me vino un día y me dijo que era pansexual y yo diría, madre, repostería, ¿no? O sea, ni puñetera idea de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, también ahí creo, antes hablábamos de la formación continua del profesorado, creo que aquí también, pues no sé, si queremos generar contenidos significativos para la gente joven, nos tenemos que poner un poquito las pilas, ¿no? Intentar ver algo que estas personas vean, ¿no? Intentar conectar, o sea, quiere decir que el trabajo es nuestro, ¿no? O sea, que no son las personas jóvenes las que tienen que conectar con nosotras, es que somos nosotras las que tenemos que hacer el esfuerzo de conectar con ellas, ¿no? Hay por ahí un diccionario para boomers que yo creo que puede ser de bastante utilidad para el profesorado. Yo hay veces que me dicen, no me aclaro de lo que me dicen, no sé qué, diccionario para boomers, ¿no? O sea, hay como varios términos que tenemos que ir controlando para no quedarnos atrás. Yo la primera, que llego, digo, pero ¿de qué me están hablando, no? Pero nada más que llego a casa, pues intento investigar e intento ponerme un poco las pilas, ¿no? Consumir las ficciones que están consumiendo, ¿no? Poder agarrarlos desde algún sitio. Sí. No sé, sobre todo eso, lo que hablamos también de recursos que ya, yo qué sé, te van a poner tienes que escribir una redacción para lengua sobre no sé qué. Oye, pídele a tu alumnado que te la escriba sobre el funcionamiento de TikTok y por qué les gusta TikTok y qué creen que hay bueno en TikTok. Tú vas a aprender qué es TikTok, vas a entender por qué utilizan TikTok y a la vez vas a poder corregirles la gramática o la sintaxis o lo que quieras corregir. ¿No? Quiero decir que se pueden buscar un poco unir todo, ¿sabes? Para estar un poco, pues para conectar con el alumnado, ¿no? Para romper un poco, de repente que el profe o la profe pasen a escuchar, que esto parece una tontería, pero tal cual está el sistema educativo no es escuchar, es enseñar.
y la enseñanza parece que se ve como algo muy activo para el profesorado, pero muy pasivo para el alumnado. Es que todo esto que estáis comentando, ¿no? Nos lleva a lo que decía también María, ¿no? De la necesidad de esa figura de confianza. Otra cosa no, pero yo cada vez que hablo con profes y demás, es como, es que a mí me hubiese encantado tener una figura de confianza en el Insti. No, es que ya solamente con que hay una profe, joder, si es que además, no me digáis que no, en plan, de cuando eras joven, en plan, enseguida etiquetabas a las profes por, ¿no? Les pillabas enseguida, este de no sé qué, este de no sé cuánto, este le gusta a este de lo otro, este, ¿no? Pues el momento en que tú ven como esa proactividad, ¿no? En plan de que tú bajas, de que hablas de estos temas, como puedes, tal, no sé qué, ahí se va generando un vínculo tremendo, ¿no? Y acabas, o sea, son personas, el profesorado son personas que están mucho tiempo, muchas horas y muchos años con el alumnado y se generan unos lazos muy fuertes. O sea, a día de hoy yo voy a Fuerteventura, mi tierra, y todavía me paso por el Insti a ver a todas las profes que tengo allí y tal, ¿no? Y con mucho amor, porque es que generamos mucho vínculo, ¿no? Pues qué guay hubiese sido tener esa figura de confianza que además me puede resolver o intentar ayudar a orientarme con todas estas dudas que tengo, todas estas inquietudes normales que tengo que tener, ¿no? Y que no me están saciando, pues, 2 talleres o una charla al año, ¿no? De este tema, que encima es una charla que se queda un poco a medias, ¿no? En plano que no, pues eso, que es, se ha quedado del siglo pasado, ¿no? La charla no está conectando, que también, Claro. María, me siento muy identificada con lo que dices de el 30 y pico por ciento que ha dicho que no ha recibido, es que igual recibió, pero yo pasé así sin más, ¿no? Cuando yo le digo a la chavalería, oye, ¿qué habéis visto hasta ahora de educación sexual, no? Nada. En segundo bachillerato. Es que esta experiencia la tenemos cuando vamos al aula, ¿no? Y hacemos esta pregunta. Yo les digo, bueno, vamos a dar un taller de educación sexual, ¿qué creéis que vamos a hacer? Pues vamos a hablar de gonorrea, de sífilis y a poner un condón a un plátano. Madre mía, de verdad, o sea, es que apestamos en general las personas adultas, ¿no? Si una persona joven cree que lo que vamos a ir a hacer ahí es otra vez, y conectándolo con lo de antes, ¿no? Con esta postura que siempre es sexofóbica, donde nos centramos en los peligros, en los miedos, ¿no? Infundamos miedos, o sea, quiero decir que la sexualidad solo la abordamos desde los miedos, me parece terrible, ¿no? O sea, a ver si empezamos a hacer también un tipo de educación sexual que se centre en otras cosas, ¿no? En la satisfacción, en los placeres, en el autoconocimiento. Bueno, que la sexualidad son muchas cosas, ¿no? Es una parte fundamental de la existencia humana y no podemos reducirla solo a lo genital, reducirla solo a los miedos, reducirla solo a los problemas, ¿no? O sea, que tenemos que darle una vuelta porque si no, es que no vamos a conectar con nadie, ¿no? O sea, quiero decir, es que en un momento de la vida adulta se nos cambia ahí como el cable en el que ya no nos acordábamos cómo éramos nosotras de adolescentes. Claro, ahí está. Total. Y es que a veces intentamos construir la casa por el tejado, ¿no? Porque intentamos trabajar la deconstrucción con el alumnado sin haber trabajado la nuestra propia, ¿no? Es como, es imposible, ¿no? Trabajar algo que tú no has trabajado o intentar hablar de, pues yo siempre hablo, ¿no? De no podemos trabajar el tema de violencia machista y querer identificar las violencias machistas si no sabemos que lo que está ocurriendo delante de nosotras es un tipo de violencia machista. O sea, habrá que empezar a educar esa mirada también, ¿no? Y esto también lo hilo con un taller con el que estuve el fin de semana con Isa Duque, con la Psicowoman, que hablaba, ¿no? De toda esta parte de las redes sociales tan demonizadas que tenemos las personas adultas, ¿no? En muchas ocasiones, y de esta parte, bueno, de los ciberplaceres, ¿no? También, de esta parte también del placer pues a través pues muchas veces ahora de la parte telefónica, ¿no? El sexting y demás, ¿no? Que decía, ¿cuánto demonizamos esto? Pero no nos damos cuenta que las estadísticas hablan de que el 70% de las personas adultas lo hacen. O sea, que vamos por lo mismo. Es como el porno este mainstream que tanto criticamos es el que estamos consumiendo también seguramente nosotras. En plan, esto que criticamos del sexteo, no sé qué, en lo que estamos haciendo nosotras. O sea, vamos a ver, ¿no? Vamos a ser coherentes con este discurso, ¿no? En plan, porque se está colando, se nos está colando de por medio, en este sentido. Yo que también quería preguntaros, bueno, o sea, un adelanto, esto va a ser un spoiler, que se va a saber un poco mejor el sábado, voy a hablar un poquito más tranquilamente de ello, ¿no? Pero tanto María como Iván vais a estar en la nueva edición de Viaje de Ida, vais a estar impartiendo también taller en este sentido, ¿no? Tanto María con el tema del porno como Iván con el tema de masculinidades, porque bueno, en la primera edición de Viaje de Ida lo hemos trabajado, pero yo creo que lo que decimos, ¿no?
controlo de esto, sí, pero creo que hay gente que controla más, entonces prefiero que esa gente se dedique más a eso, que yo sé hacer mejor otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que es mucho llevar las dinámicas al aula, ¿no? Entonces, me gustaría que le contases un poco a la gente que ya está con el Runders, la segunda edición de Viaje ID, que han preguntado ya bastantes personas, de qué va a ser específicamente, ¿no? vuestra intervención, ¿no? Porque María va a tener un taller e Iván va a tener otro taller distinto, ¿no? O sea, vais a tener además vuestros grandes espacios de, bueno, María 3 horas, Iván 3 horas, ¿no? Más luego el resto de 8 sesiones que tienen conmigo a lo largo de todas estas semanas, todos estos 4 meses, ¿no? Que tenemos de formación. Hoy Amore, ¿tú? tiro. Sí, no sé. Sí, va para adelante. Bueno, pues mi sesión, ¿no? Mis 3 horas, va mucho, yo siempre repito el mismo título, ¿no? El repensar las masculinidades, pero porque creo que estamos en un contexto actualmente que sí es cierto que nos estamos replanteando la manera que trabajamos, la manera en la que trabajamos las masculinidades y cuál es nuestra manera de comprenderla y de comprender qué queremos hacer con la masculinidad, ¿no? Entonces yo en este taller sí que me gustaría meterme, por supuesto, con el concepto de masculinidad hegemónica, porque siempre el contexto actual de replanteamiento de las masculinidades es muy inestable, es muy convulso, hay como hostias por todos los lados, tanto desde parte del feminismo que quiere que se trabaje de una manera, como parte de la extrema derecha que quiere que no se trabaje de nada, como hay como muchas hostias y esto genera, es cierto, hay muchísimos conceptos, muchísimas formas de hablar, muchísimas piezas, muchísimas que están en este puzzle, ¿no? De construcción, nueva masculinidad, masculinidad herida. Yo quiero como repensar sobre todo ello para poder utilizar esto como herramienta, que los conceptos que no se nos olvide que son herramientas que nos tienen que servir para marcar la realidad, como dice Brigitte Vasallo, ¿no? Para entenderla mejor y sobre todo, pues, generar debate, generar un repensar colectivo sobre esto, sobre estas nuevas masculinidades, si son tan nuevas, cuáles son las limitaciones, qué bueno nos pueden traer. Y yo creo que eso en conjunto puede ser muy útil para no quedarnos en lo abstracto, para nada, sino para traerlo a cómo pensamos en la emancipación del patriarcado. ¿Cómo pensamos en la emancipación del patriarcado en concreto, desde las masculinidades? Sí, además Bueno, pues nos va a ayudar mucho a conectar con esa parte que decimos, ¿no? De que nos cuesta llegar a esa parte del alumnado varón que se pone, ¿no? Con ese... Al final, desmontarlo de esta manera yo creo que va a ayudar mucho a entender, ¿no? Que es que desde dónde viene, ¿no? Ese rechazo y cómo repensarlo también con ellos, ¿no? Que lo que ha dicho creo que María era como, bueno, y luego a ellos les hemos dejado un poco de a lo me cago en 10, a que se lo monten y se lo construyan como buenamente puedan, ¿no? Eso es un tema que hemos dejado ahí, que no tocábamos. Bueno, esta cosa de entender la deconstrucción como un proceso autónomo, ¿no? De tú eres un opresor y tú tienes la obligación moral de construirte solo. Es como creo que no estamos entendiendo cómo se construye la masculinidad, ¿no? Que entonces creo que es todo eso, replanteárselo teóricamente ayuda a replantearnos también la práctica. Yo tengo ganas de que llegue. yo no sabía si vais a contar algo más o si iba a hablar. Bueno, pues nada, yo el taller que voy a impartir aquí en Deconstruyendo se llama, creo que el título es El porno como escuela y la educación sexual como alternativa. Creo que al final cerramos ese título que cuenta un poco ya, vamos, la hipótesis general del taller, ¿no? Bueno, pues que vamos a hablar de qué es el porno, ¿no? ¿Qué es el porno? ¿Qué tipo de porno se está consumiendo? Bueno, eso que están viendo las personas jóvenes en el porno, que seguramente ya lo sabremos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, normalmente cuando doy este taller me encuentro, ay, no, yo esto no sabía que pasaba, ¿no? Bueno, a lo mejor sabemos unas cosas que pasan ahí y otras cosas que no. También creo que es importante que sepamos, bueno, que sepamos reconocer ciertas prácticas pornográficas, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces las personas jóvenes nos hablan de algunas de estas prácticas y nosotros no nos estamos enterando muy bien de lo que nos están contando, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos están hablando de un bukkake. A lo mejor tú piensas que, o sea, que también vamos a ver
todo esto, ¿no? ¿Qué consumo se está viendo ahí? ¿Qué es lo que están viendo? Cuando a veces oigo algunas palabras, ¿no? Que son palabras, o sea, son prácticas que ha inventado el porno, pero que hoy en día las personas jóvenes conocen, que las vemos representadas en los videoclips, en las canciones, en las camisetas del propio alumnado que viene a clase con ellas, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos reconocer de qué están hablando las personas jóvenes cuando nos vienen a contar estas cosas. ¿Qué vamos a hacer también? Bueno, pues analizar un poco, ¿no? Aparte de las prácticas, qué relaciones de poder, de género hay dentro de la pornografía, ¿no? Cómo podemos trabajar de una forma efectiva con esto, ¿no? Porque sí que es cierto que tenemos como dos roles dicotómicos ahí enfrentados, pero realmente yo cuando trabajo con las personas jóvenes lo que me encuentro enfrente realmente son personas vulnerables, ya sean por un lado o por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar todo esto, ¿no? De estos modelos de masculinidad y de feminidad que presenta el porno desde un sitio que no sea donde donde uno es víctima y el otro verdugo, sino que realmente yo creo que aquí lo que hay es como mucho lío y mucha vulnerabilidad, ¿no? Y mucho mito que tenemos que ir deconstruyendo. Vamos a hablar también de cómo se construyen las relaciones dentro de la pornografía, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con el consentimiento dentro del porno? ¿Cómo podemos abordar todo esto de este tipo de pornografías donde el consentimiento no está muy presente? ¿Y cómo podemos hablar de esto en el aula con las personas jóvenes? Y sobre todo eso, también como decía Iván, ¿no? Yo creo que también va a haber una parte de aterrizar todo esto, ¿no? De jugar con ejemplos, con cosas que nos pasa, o sea, que a mí me pasa con las personas jóvenes de manera cotidiana cuando hablo de estos temas y qué herramientas podemos tener o por dónde podemos tirar cuando nos surjan estos temas en el aula, ¿no? Y cómo lo podemos abordar, pues eso, ofrecer recursos también, dinámicas, ¿no? Que podemos trabajar en el aula cuando nos salga alguno de estos temas y pues en vez de echarnos las manos a la cabeza, pues decir, pues mira, esta herramienta, este recurso, esta actividad que trabajamos en aquel taller, pues es el momento de sacar las tarjetas o de sacar lo que sea, ¿no? O el vídeo o demás. Entonces, bueno, esta va a ser un poco la parte mía de taller. Vamos, dos pedazos de talleres. Yo estoy deseando que lleguen ya, porque es como, guau, tengo ganas de ir como eso, como alumna, ¿no? Como viajera, ¿no? También de este viaje de ida de, ¡guau, qué guay!, ¿no? Porque claro, yo he escuchado a ambas también, pues a María en algunas charlas que le he visto, e Iván, que también hicimos un directo no hace mucho, ¿no? Y era como, yo es que me deleito y es como, yo me quedaría aquí todo el día, ¿no? De decir, sigue hablando, ¿no? Sigue hablando y coño, me ayuda mucho también a repensarme a mí, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es constantemente revisarte, porque bueno, se te va colando el patriarcado por todas las venas sin quererlo, ¿no? Todo el rato, porque lo consumimos sin parar, ¿no? Pero es el aprender de más profesionales, en plan, porque cuanto más me nutra, ¿no? Más herramientas luego voy a poder tener yo, ¿no? Para aplicarlo en el aula también y para aplicarlo luego con otras profes y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, vosotras dos, pues eso, cada una tiene su taller, ¿no? Y luego, bueno, en el viaje de ida son 4 meses, son 8 sesiones conmigo, en cómo aterrizar todos estos temas de diversidad sexual, de identidad de género, de violencias machistas, ¿no? De la cultura de la violación, también de la sexualidad, ¿no? Desde el placer, la emocionalidad, ¿no? Y todo esto vamos a aterrizarlo sobre todo con dinámicas, ¿no? Porque para mí lo principal es hablar el lenguaje de la chavalería, es decir, de nada sirve que estemos hablando desde una perspectiva adultocéntrica y de nada sirve también venir y soltar el chapón del siglo, ¿no? Porque yo recuerdo la típica charla de decir, pum, off, ¿no? En plan, ponía el modo off y ya estaba, ¿no? Piloto automático en modo avión, ¿no? Y es como yo simplemente al ir a las clases y trabajarlo de manera más dinámica, más divertida, con un role-playing, en plan, trabajarlo con un teatro, trabajarlo, ¿no? Que tengan esa capacidad de conectar con la chavalería y que vean que también el profesorado está metido de lleno, ¿no? Porque nos ayuda también cuando hacemos eso a jugar incluso con ellos y con ellas, ¿no? Y con ellas dentro del aula. Y ahí yo siento que no hay tanta reticencia, ¿no? Como se dicen, es que hablamos de estos temas y les noto ya un poco reticentes. Pues normal, porque les hemos soltado unos chapones a veces. Y madre de Dios, ¿quién no está reticente a decir otra vez esto, ¿no? Así que bueno, serían esas 8 sesiones, más las 2 vuestras. Y luego Viajería también tiene las teterías, ¿no? Que yo creo que son espacios importantes. Son como tutorías grupales, siempre hay una al mes, en la que hay que crear el espacio de cuidados también, ¿no? Porque no sé quién de vosotras dos lo estaba diciendo, es que también tenemos derecho a estar cansados y cansadas y cansadas, ¿no? De
de todo esto, porque al final te sientes un poco sola a veces con todo. Y ya bastante tengo yo con llegar al currículum como para que encima tener que correr con la igualdad, como para encima correr sola, ¿no? También, entonces, generar sus espacios de cuidados, yo creo que es una de las cosas que más ha funcionado también dentro de la primera edición y que voy a mantener sí o sí siempre, ¿no? Porque ya es generar espacios de cuidados más, si me ha ocurrido algo en el aula, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y cómo creamos la estrategia colectiva también, ¿no? Y luego las tutorías individuales también, siempre tutorías individuales, de pues ya tengo un tema muy específico, cojo cita contigo, en plan este día hasta ahora, y nos sentamos 2 horas, 3 horas, las que hagan falta hasta que lo resolvamos también, ¿no? Entonces, bueno, de momento de todo esto hablaremos un poquito más el sábado, que sí que el sábado, para toda la gente que nos está viendo, pues ahora o en diferido, el sábado hay un taller gratuito, ¿vale? Que son las 5 claves para que la igualdad de género deje de ser un somnífero para el alumnado, precisamente, ¿no? Que va un poquito de cómo cambiar este enfoque de los temas que estamos trabajando, cómo darles una vuelta de tuerca a esos temas, para darnos cuenta también que la igualdad de género, que sea interesante, no tienes que estar haciendo circo, en plan en un monociclo y haciendo malabares para que te hagan caso, ¿no? Cómo trabajar eso de otra manera también, ¿no? Que les enganche desde el primer momento, ¿no? Entonces son 5 pequeñas claves, porque a ver, es un mini taller, no nos da para mucho, pero bueno, esas 5 claves, y luego sí podré responder ya muchas más dudas de la gente que quiera apuntarse al viaje de ida, ¿no? Y estar con todas nosotras también. Así que María, Iván, corazones, 1.000.000 de gracias por este ratito, por todo lo que vamos a vivir también, que tengo muchas ganas de que empiece ya. Gracias a Y ti. nada, no sé si hay alguna preguntina de alguna persona por aquí o algo, no lo he ido mirando, porque he entrando Creo mucha que no, gente, ¿eh? Yo pero lo que he ido mirando creo que las hemos ido contestando. sí, ¿verdad? En plan, sí, yo creo que también. Es que ha ido entrando y saliendo mucha gente y ya tengo aquí un porrón de cosas. Pues vale. Pues nada, Muchas corazones. gracias también. Gracias a vosotras. Un Y besito. gracias a todo el mundo. Adiós. Chao. Chao.